oficializan los primeros cambios en el gabinete presidencial. Quedaron fuera Mae Montaño del Ministerio de Bienestar Social, Vicente Tayano de la Gobernación del Guayas y Jorge Madera del Directorio del IES. Nueva denuncia de supuestos cobros contra el asambleísta Ekner Recalde. La izquierda democrática presentó una denuncia en la Fiscalía. En la Asamblea se habrían alcanzado los 70 votos para censurar al defensor del pueblo, Freddy Carrión. El juicio político continúa a esta hora. La vacunación de niños de entre 6 y 11 años contra el COVID-19 se iniciaría en octubre en nuestro país. Así lo confirmó la ministra de Salud. Y en nuestro informe especial de la semana, más de $1.000 millones habrían obtenido en ganancias los traficantes de personas en nuestro país. Miles de migrantes han sido deportados de los Estados Unidos. Por agua y tierra, cientos de militares salen a patrullar los sectores peligrosos de Guayaquil con tanques, lanchas y carros. Los uniformados buscan combatir la violencia. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Hay cambios en el gabinete. Mae Montaño es la primera baja en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. A través de un comunicado dijo estar sorprendida de que le hayan pedido su renuncia al cargo de ministra de Inclusión Económica y Social. Este martes también dimitió el gobernador del Guayas, Vicente Tayano, y el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Madera Castillo. Paul Romero con estas novedades. Mae Montaño dejó el gobierno después de 110 días de dirigir el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó su salida a través de un comunicado. El gobierno del encuentro agradece profundamente a Mae Montaño por sus leales y valiosos servicios, así como por la intachable labor desempeñada durante su gestión al impulsar proyectos de alto impacto como Ecuador sin hambre. Así se convierte en la primera baja en el gabinete. Montaño explicó en redes sociales detalles de su salida. Dijo que este lunes fue convocada a una sesión de gabinete en el Palacio de Gobierno y que luego de reunirse con el presidente, lo hizo con el secretario de la Administración, Iván Correa, para hablar sobre el proyecto Ecuador sin hambre. Grande fue mi sorpresa cuando el secretario de la Administración desvió el tema de la conversación para señalarme, a grandes rasgos, que ellos, supongo que refiriéndose al gobierno, necesitan rescatar al MIES para sí, como preámbulo para solicitarme la renuncia. Este martes también dimitió el gobernador de la provincia de Guayas, Vicente Tayano. En la carta de renuncia dirigida al presidente Guillermo Lasso, justificó su decisión por motivos estrictamente personales. Se fue en pleno proceso de intervención de la policía y Fuerzas Armadas en esta jurisdicción por el incremento de la inseguridad y muertes violentas. La Secretaría de Comunicación informó que este miércoles se designará a su reemplazo. Otro funcionario que presentó la renuncia al mandatario fue su delegado ante el Consejo Directivo del IES, Jorge Madera, y presidente del directorio del Banco de los Afiliados. Todos asumieron funciones el 24 de mayo. La semana pasada el presidente anticipó de los cambios. Y por lo tanto haremos las evaluaciones que sean necesarias en cualquier momento para mejorar el rendimiento del gabinete. Habría nuevos ministros en al menos 5 secretarías de Estado. El bloque de Izquierda Democrática denunció ante la Fiscalía a uno de sus miembros. Según audios que presentaron ante las autoridades, el asesor del legislador Ekner Recalde habría solicitado dinero a sus compañeros de despacho. Y en otro, el propio asambleísta confirmaría la recaudación. Patricio Díaz nos informa que el mencionado funcionario negó la acusación. Las cosas en la Asamblea se siguen complicando. Otra vez un miembro de Izquierda Democrática estaría involucrado y fueron sus mismos compañeros quienes lo denunciaron ante la Fiscalía por el presunto cobro de diezmos. Presentaron un CD con 2 audios.
En el 1 se puede escuchar claramente al asesor número 1 en el que está pidiendo justamente dineros a los miembros del despacho. En otro audio podemos escuchar al asambleísta confirmando el hecho de que ha recibido estos dineros por parte de su despacho y en el que está nuevamente aclarando de que hay que cobrar. Se trata de Egner Recalde, es legislador por Pichincha, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Anunció que se pronunciaría en las próximas horas, sin embargo anticipó que él no ha cometido las irregularidades de las que se le acusan. La legisladora Joana Moreira confirmó que igualmente presentará la denuncia ante la Asamblea. También vamos a iniciar los actos debidos en el Comité de Ética del Partido Izquierda Democrática como de la Asamblea Nacional para que se pueda proceder a la destitución del asambleísta. Además dicen que para transparentar el accionar de los que quedan en la Izquierda Democrática, tomaron una decisión. Va a suscribir un documento para levantar el sigilo bancario de todos sus miembros de la bancada naranja. Y toda la información de la Contraloría General del Estado tiene que ser pública y será pública por parte de nuestros asambleístas. Con este caso serían 5 las denuncias contra legisladores por acciones presuntamente irregulares, como gestión de cargos públicos. La única acusación formalizada ante la Asamblea fue también contra la exlegisladora de Izquierda Democrática Bella Jiménez, cuyo proceso está en análisis del Comité de Ética y tiene también investigación en Fiscalía. La jueza María Belén Domínguez, quien concedió la acción de protección al alcalde de Quito, Jorge Yunda, será procesada penalmente tras las denuncias de presuntas irregularidades en el sorteo de esa causa. El fiscal provincial solicitó fecha para formular cargos por supuesto tráfico de influencias. Jacqueline Roda sigue el tema. El 28 de junio pasado, la jueza María Belén Domínguez concedió la acción de protección presentada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, argumentando que la comisión de mesa que elaboró el informe para su remoción no actuó con imparcialidad. Ahora ella será procesada penalmente. El fiscal provincial Alberto Santillán solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por supuesto tráfico de influencias. Esto tras los allanamientos realizados a varias unidades judiciales, luego de las denuncias de irregularidades en el sorteo de 2 causas que favorecieron a Yunda. Una de ellas recayó en Domínguez, pero no ingresó como acción constitucional, sino como violencia contra la mujer, reduciendo al mínimo el universo de jueces a ser sorteados, según informó en su momento el Consejo de la Judicatura. Justo este lunes la jueza explicaba ante la Corte Constitucional por qué falló a favor del alcalde. Es la comisión de mesa la que prepara el informe y luego esas mismas personas forman parte del Consejo Metropolitano y ellos mismos votan, yo digo, haciendo un símil de un proceso penal. Por eso hay una división de funciones, existe un fiscal, existe un juez. Existe otra investigación abierta en contra del juez Carlos Soto, quien en cambio le concedió medidas cautelares a Jorge Yunda y dejó sin efecto su remoción. Esta causa también ingresó con error, como cobro de honorarios de abogado. Hoy empezó la audiencia de régimen semiabierto solicitada por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. Compareció desde la cárcel regional del Guayas, donde está detenido. Según su defensa, puede obtener ese beneficio que consiste en salir de prisión con otras medidas, como el grillete electrónico, porque ya cumplió el 71% de la pena y su conducta es de 7.6 sobre 10. Sin embargo, el delegado de la prisión dijo que Rivera no acredita una correcta rehabilitación y recomienda terapia psicológica. La decisión del juez se conocerá en una nueva fecha. La primera comisión anticorrupción del Ecuador, creada con apoyo de las Naciones Unidas, fracasó por falta de respaldo político y económico del gobierno del expresidente Lenín Moreno. El mandatario Guillermo Lasso firmó un nuevo acuerdo con este organismo para retomar las investigaciones pendientes y encontrar formas de recuperar el dinero robado. Paul Romero con el informe. El primer acuerdo entre el Ecuador y las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción ocurrió en mayo de 2019, cuando el entonces presidente Lenín Moreno integró una comisión de 5 expertos internacionales.
pero fracasó por falta de apoyo económico y político del régimen. No hubo voluntad política de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El de la aprobación del estatuto para saber cómo va a funcionar la comisión es lo que no avanzó. Pero también hubo dificultades con la Secretaría Técnica de la comisión, que estaba liderada por las Naciones Unidas. Los comisionados internacionales presentaron una acción legal para que el Estado devuelva los recursos económicos que utilizaron en los fallidos viajes al Ecuador. El Estado ecuatoriano le debe $1 millón y pico a esa comisión, que jamás les entregaron recursos, pasajes, que tuvieron dificultades. Comenzó a ser impulsada en los últimos días del gobierno del presidente Moreno. Este lunes el presidente Guillermo Lasso firmó un memorando de entendimiento con la ONU para retomar la lucha contra la corrupción. El objetivo es investigar, detectar y recuperar el dinero robado que le habría representado al Estado $70.000 millones en los últimos 14 años, según el mandatario. Pero existe escepticismo por la mala experiencia durante el gobierno anterior. Esperemos que no sea el segundo capítulo de un asunto que nos dejó un sabor amargo. La lucha contra la corrupción, cuando provienen desde las oficinas del poder, siempre nos deja también preocupaciones. Que es un proceso que requerirá de la confluencia de otros actores. De lo contrario, será otra iniciativa fallida. Para la lucha contra la corrupción, el gobierno creará una comisión interinstitucional con las demás funciones del Estado. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina intervienen ante la ola de violencia que azota a Guayaquil. Su objetivo es combatir la delincuencia y el crimen organizado que ha recrudecido en los últimos meses. Melina Ochoa nos informa que los uniformados se desplazarán a los lugares donde operan las mafias del narcotráfico. Desarmar a las bandas de piratas que aterran a los pescadores es una de las finalidades de los operativos militares en el Golfo de Guayaquil. Pero ese no es el único blanco. Por tierra, este martes, algunas zonas amanecieron militarizadas con tanques y camiones. Además, decenas de uniformados armados se colocaron en las calles para revisar todo tipo de carros. Incluso los pasajeros de los buses fueron abordados. Estamos realizando operaciones de control de armas, munición y explosivos en las zonas de alta incidencia, donde existe, por información de inteligencia, incidencia de delincuencia organizada, narcotráfico. Según cifras oficiales, el 90% de los criminales atacan con armas de fuego. En pocas horas, los operativos generan resultados. Un hombre disfrazado de militar fue detenido. Hasta el momento se han encontrado armas blancas, se han encontrado drogas, se ha encontrado armamento de juguete, ¿no? Que probablemente lo estén usando pues para poder delinquir. La isla Trinitaria en el sur de la ciudad fue uno de los escenarios del operativo militar. Esta zona es muy conflictiva por los sicariatos y la venta de drogas. Todos los días circulo por esta avenida y he visto asaltos a mano armada que salen de estos callejones y entran y roban. Esto no se puede pasear ni tranquilamente porque esto es horrible. En total son 350 militares de las tres fuerzas, naval, aérea y terrestre, quienes estarán en los 15 puntos críticos que existen en Guayaquil. ¿Cómo articulan el trabajo con la policía? Cada institución tiene sus competencias y tiene sus misiones específicas. En los puntos en donde haya que hacer las coordinaciones previas se las realizan. A los controles militares se suman los policiales. Estos últimos han identificado 257 puntos de consumo crónico de drogas, donde están inmersos los tentáculos de cárteles mexicanos. Migración ilegal. Nuevas rutas. Continuamos nuestra serie. La crisis económica producto de la pandemia ha incidido en la migración y ha aumentado los viajes ilegales de migrantes ecuatorianos, llenando los bolsillos de los coyoteros. De enero a julio de este año, más de $1.000 millones habrían recibido los traficantes de personas en Ecuador, de manos de quienes sueñan con pisar Estados Unidos. Solo en este año, 3.880 compatriotas han sido deportados, como nos reporta Bessie Granja. En los últimos días, cada semana llegan al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil 2 vuelos con ecuatorianos que fueron deportados de Estados Unidos.
Entre ellos hay familias enteras, mujeres embarazadas y otras con bebés en brazos. Las cifras de deportaciones de los últimos 3 años evidencian el incremento de la migración irregular hacia ese país. En 2019 se registraron 2.600 deportados desde Estados Unidos. Un año después, ni la pandemia frenó estos viajes ilegales, pues el número aumentó a 3.734. Y hasta julio de este año, llevan más de 3.880 ecuatorianos que fueron deportados. En Ecuador deben asumir las deudas con las bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, que cobran en promedio por estos viajes entre $12,000 y $15,000. La deuda que hasta ahorita se está remontando con intereses y todo que se... En Azuay cuenta que sus hijos intentaron migrar hacia Estados Unidos, pero fueron detenidos por viajar como indocumentados. Tuvieron 4 meses detenidos mis hijos. Yo tuve que sobreendeudarme y ellos volvieron acá de nuevo. Y recientemente, nuevamente dice, papi, ¿cómo puedo hacer? Dice, con las deudas tengo que irme de nuevo. El hijo de Ángel, Luis Felipe, fue deportado 2 veces. Sufrimos secuestro, maltrato allá en las bodegas, igual cuando ya nos cogieron migración, nos despojaron de nuestras prendas. Quedamos al descubierto y ahí nos trasladaron de lugares a lugares hasta llegar a la prisión. A pesar de lo que experimentó allá, dice que volvería a intentarlo para ayudar a su papá y pagar la deuda. Tengo que asegurarme bien para poder volver a intentar de nuevo la salida. Tendremos que luchar para poder recuperar nuestra casa, nuestros terrenos y todo lo que está a cargo de las entidades financieras. Según datos de la Cancillería, las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes que operan en Ecuador habrían captado de enero a julio de este año más de $1.000 millones de sus víctimas en las zonas de mayor flujo migratorio. Dígale no al coyote, porque es mentira. Todo lo que dicen es mentira. El problema se da luego cuando son deportados, en su mayoría, cuando han retornado y no saben cómo pagar las deudas. En los últimos 3 años, más de 500 ecuatorianos han sido víctimas del tráfico ilícito de migrantes. Azuay y Cañar concentra cerca del 70% de estas denuncias. Seguimos informando. El gobierno comenzaría la vacunación de los niños desde los 6 años de edad en octubre próximo, según lo anunció la ministra de Salud, Jimena Garzón, durante un conversatorio con medios de comunicación. Sin embargo, aclaró que todo depende de análisis científicos basados en este tipo de inoculación en otros países. Como nos informa William Young. Una vez que se logró vacunar a más de 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno, la meta ahora es inocular a niños menores de 12 años. Y eso ya está bajo análisis, según la ministra de Salud, Jimena Garzón. En Chile ya se está vacunando a menores de 12 años y toda esa información con evidencia científica la estamos analizando para poder tomar una decisión y empezar a cubrir, a proteger a esta población. Por lo que todo indicaría que esta fase arrancará los últimos días de octubre y se extendería hasta noviembre. Algo que para el pediatra Vladimir Vélez es positivo porque eso permitiría cubrir un universo más amplio de personas vulnerables. Y al saber que los nenes, que los llamamos los enemigos silenciosos, porque pueden tener COVID y no lo sabemos, si estos al recibir la vacuna, epidemiológicamente hablando, son menos infectocontagiosos, pues creo que el saldo es positivo. Y que los procesos de vacunación pediátrica en otros países son favorables. Pero hasta el momento los efectos secundarios no distan en lo absoluto de las vacunas protocolarias que tenemos a la actualidad de los chicos. Esta semana comenzó la vacunación de adolescentes entre 12 y 15 años. Los problemas de seguridad de las cárceles de Guayaquil fueron expuestos a funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
Así se busca cooperación de este país para aplacar los hechos violentos en los centros de rehabilitación social tras el ataque con explosivos ocurrido en la cárcel de máxima seguridad en la ciudad en días pasados. En exclusiva, un equipo de Televistazo constató estas condiciones y los planes que se intentan ejecutar. Nos informa Bessie Granja. Una delegación de la Embajada de Estados Unidos y Fausto Cobo, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, recorrieron las cárceles de Guayaquil. En exclusiva, un equipo de Televistazo tuvo acceso a esta cobertura. Las autoridades ingresaron a la penitenciaría del Litoral. Allí mostraron la fachada de un pabellón donde los presos pintaron los símbolos del águila y el león, que representan a los cabecillas de las mafias que pugnan por el poder de los centros. Las imágenes se replican en celdas de la cárcel La Roca. Producto de los enfrentamientos entre privados de libertad en esta terraza de la penitenciaría del Litoral, se encontraron estos restos de bombas lacrimógenas. Las autoridades realizan un recorrido justamente en este centro de rehabilitación social para verificar las condiciones de seguridad. No le podemos mentir al país, existen vulnerabilidades por donde uno transita, no hay suficiente infraestructura, hay un hacinamiento inmenso. La visita de los delegados del gobierno estadounidense ocurre un día después de que se registrara un ataque con explosivos en la cárcel regional 8 en Guayas, pese a que el lunes le atribuyeron el hecho a un lanzamiento con drones. Este martes la policía lo descartó. O sea, no podemos decir con certeza de que fue mediante dron. O sea, mientras nosotros no comprobemos, no podemos hacer. O sea. Yo no voy a entrar en polémica, ni con la policía, ni con otros agentes de inteligencia. Yo me ratifico. Creo yo que una de las posibilidades probables son drones. Para conectar a las tres cárceles, La Roca, Regional 8 en Guayas y la Penitenciaría del Litoral, las autoridades implementaron una vía de acceso, pero no es el único cambio. Otro plan es readecuar los antiguos pabellones de la penitenciaría y construir más celdas para descongestionar esta cárcel, donde pagan su pena cerca de 9.000 presos. ¿Se podría entender esta visita del gobierno de Estados Unidos como un trabajo en alianza para poder mejorar esta seguridad? Es que el tema de esta amenaza, que no es penitenciaria, que es del país, el narcotráfico, el crimen organizado, las mafias internacionales, los carteles, no es un problema del Ecuador solamente, sino internacional. El gobierno destinará cerca de $25 millones para implementar los cambios en este y otros centros de rehabilitación social. Y este martes se firmó un acuerdo entre el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas Nacionales para el intercambio de datos e información. El objetivo es fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastres naturales. El memorando fue suscrito por el comandante Craig Fowler en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el jefe del Comando Conjunto, general Jorge Cabrera. Como parte de las medidas económicas, el gobierno no subirá impuestos como el IVA, pues llevará a cabo un proceso de lucha contra la evasión tributaria que, según estimaciones, llega a los $7.000 millones. Juan Carlos Aisprúa nos informa que la mayor evasión se genera con el impuesto a la renta que deben pagar las empresas. Está claro que el gobierno de Lasso quiere más ingresos para mantener el presupuesto del Estado. Según la Proforma, en 2021 se esperan ingresos tributarios por $12.700 millones, pero para el 2025 se espera recaudar unos $17.000 millones por impuestos. ¿Significa entonces que vendrán nuevos tributos? El viceministro de Finanzas responde que no, que el objetivo es combatir la evasión tributaria. Subidas de IVA o cosas de ese estilo que un poco se habían hablado en el gobierno anterior, eso no va a existir. Un paquetazo de impuestos de IVA de 2-3 puntos
eso no va a ir. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que en Ecuador la evasión tributaria corresponde al 7,7% del Producto Interno Bruto del país, es decir, 7.000 millones de dólares. Según este organismo internacional, la mayor evasión se registra en el impuesto a la renta de empresas, que han evadido unos 4.000 millones de dólares, y personas naturales, cerca de 1.000 millones. Todos sabemos quiénes son, sus apellidos, sus nombres, sus empresas, sus actividades. No puede ser posible que nos digan que no tienen domicilio fiscal en Ecuador y pagan 0 impuesto. Eso no es correcto. En agosto pasado, el Servicio de Rentas Internas recuperó 473 millones de dólares mediante acciones de cobro a los contribuyentes que mantenían deudas pendientes con el fisco. Que siempre hay como hacer algo más. Sí, siempre se puede ser un poco más eficiente en la parte de la recaudación. De hecho, el SRI ya puede acceder a la información de cuentas bancarias o financieras en el exterior de ecuatorianos que mantienen deudas por impuestos en el país. Así sería más fácil detectar inconsistencias en las declaraciones tributarias y aplicar los cobros respectivos. Y en la Asamblea Nacional hoy se ha desarrollado el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Las bancadas van definiendo su posición entre censurar o no a Carrión. Patricio Díaz ha cubierto este proceso en el órgano legislativo. Nos conectamos con él. Patricio, ¿qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué tal, Alfonso, amigos televidentes? Buenas noches. Bueno, llevamos cerca de 9 horas de sesión desde las 9 de la mañana con un breve receso. Se ha llevado a cabo este juicio político contra el defensor del pueblo. La mayor parte de este juicio ha sido la lectura, hasta ahora, la lectura del informe de 220 páginas. Ya intervinieron los 2 interpelantes, tanto Ricardo Vanegas de Pachacuti como Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática. Ambos han insistido en las causales. Bueno, una causal, la de incumplimiento de funciones, que de acuerdo a ellos se evidencia en el uso de recursos públicos para una visita particular, señalan, también por haber infringido el estado de excepción y además las agresiones, las presuntas agresiones a las 2 personas que visitó el defensor del pueblo el sábado 15 de mayo. Ellos presentaron sus argumentos por 2 horas, 1 hora cada uno, y luego llegó el defensor del pueblo, que tiene 3 horas y que, como ustedes escuchan al fondo, también está haciendo su intervención. Luego vendrán las réplicas de cada uno. Pero escuchemos lo que dijeron los 2 interpelantes, tanto Ricardo Vanegas como Yesenia Guamaní. El doctor Carrión ha sostenido que en una comida, se refería a unas alitas de pollo, le colocaron droga y él ya no se acuerda de nada. Sin embargo, tal como vamos a ir demostrando más adelante, en las pruebas toxicológicas que se realizaron, no hay rastros de que el doctor Carrión haya sido drogado. La agresión de una mujer se verifica cuando forcejea, maltrata y a la fuerza, en contra de su voluntad, le saca del ascensor y de forma degradante continúa su agresión, impidiéndole regresar al ascensor para ponerse a salvo y a distancia de su agresor. El defensor del pueblo ha insistido en que no existe incumplimiento de funciones de su parte y que visitó al exministro de Salud, Mauro Falconi, para recibir presuntas denuncias de corrupción sobre las vacunas BIF en el gobierno de Lenín Moreno, y que lo que ocurrió en ese departamento está siendo investigado por la justicia, y ha negado también esas acusaciones que forman parte de una agresión a las 2 personas, en este caso también a la pareja de Mauro Falconi. Escuchemos lo que dijo el defensor del pueblo, que también hizo acusaciones contra los legisladores. Por ello es que se niegan a investigar y considerar las pruebas de descargo que presenté en el seno de la Comisión de Fiscalización, que indican un fraude procesal montado en mi contra por los hechos del mes de octubre del 2019, por el listado de la vacunación VIP, por qué acudí a una reunión que no era social, que no fue una fiesta clandestina, que era una reunión en la cual se me ofrecía entregar
información relevante sobre la vacunación VIP, sobre la situación de la pérdida de lotes de vacuna VIP a cargo de la Vicepresidencia de la República. Bien, ¿qué va a pasar esta noche? Hasta el momento, de lo que se conoce de las perspectivas de los bloques, la mayoría de ellos votarían por la censura. Recordemos que se necesitan 70 votos y en la mañana Pachacuti, que estaba en duda, ha confirmado que orgánicamente votarán por la destitución del defensor del pueblo. Los únicos que hasta el momento respaldan a Freddy Carrión son los legisladores del correísmo. Nosotros les informaremos oportunamente del desenlace de este juicio político. Regresamos con ustedes, estudios. Muchas gracias y seguimos pendientes de los resultados de este juicio político. Movidas de última hora en el gobierno de Lenín Moreno permitieron la adjudicación de al menos 20 frecuencias de radio a favor del empresario mexicano Ángel González. Esto pese a que el mismo régimen anterior impidió que sus empresas participen en el concurso de frecuencias por estar prohibido por la ley. Fundamedios ha denunciado y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha tomado a cargo el asunto. Y el asambleísta Fernando Villavicencio ya anunció una investigación profunda. Francisco Garcés con la información. Los últimos días del gobierno de Lenín Moreno fueron claves para que el empresario mexicano Ángel González consolide su poder mediático en el Ecuador. Es que le adjudicaron 5 frecuencias matrices y 15 repetidoras, con las que suma en total más de 100 señales radiales en el país. Las últimas frecuencias fueron otorgadas pese a que las empresas que participaron por ellas en el concurso del gobierno pasado fueron descalificadas por incumplir la ley que establece que los extranjeros no pueden poseer más del 49% de las acciones de medios en el país. Todo eso nosotros podemos acceder y de hecho lo tenemos. Se evalúan en esta etapa y se descalifican inmediatamente. Era lo que decía el director del Arcotel hace casi un año, pero eso quedó en nada en las postrimerías del gobierno de Lenín Moreno. El cambio de posición se debería a una reunión que habría tenido el exmandatario con el empresario González el 5 de mayo en Estados Unidos, mientras en ese país participaba en un foro. Es un acuerdo implícito, consiste en tú y tu grupo de medios me cuidan las espaldas, ¿no es cierto? Yo estoy saliendo, se pueden avecinar, se pueden venir temas delicados de denuncias, investigaciones, etcétera. Sabemos que se viene el tema de INA Papers, ¿no es cierto? Tú me cubres las espaldas y yo te entrego esta frecuencia. Y en menos de un mes los trámites fluyeron y la Cancillería en ellos tuvo un papel clave porque absolvió una consulta del Arcotel y certificó la vigencia de 2 acuerdos de complementación económica, el uno con los países del Mercosur y el otro con Guatemala. Ambos instrumentos protegen las inversiones de esos territorios en Ecuador. Entonces ese argumento abrió las puertas para entregar las frecuencias a las empresas de González, domiciliadas en Uruguay y el país centroamericano. Eso no es legal, es la Procuraduría General del Estado, el organismo que debía haber hecho ese argumento jurídico, ¿no es cierto?, el que debía haber contestado la inquietud del Arcotel. Aguirre completó el trámite con las resoluciones para otorgar las frecuencias. Incluso la última la firmó el 28 de mayo, horas antes de dejar su puesto y cuando estaba en funciones prorrogadas. Pero su delegado Galo Procel, como director de títulos habilitantes, firmó una resolución el 31 de mayo, cuando ya el nuevo gobierno había nombrado a su director de Arcotel. Las dudas que levanta el proceso motivarán una investigación en la Asamblea. Hemos pedido ya la información desde la Comisión de Fiscalización que nos remitan todo el expediente con los documentos habilitantes de este proceso de concesión de frecuencias a favor de Ángel González, sino todo el proceso de todas las adjudicaciones de frecuencias a nivel nacional. Solicitamos al gobierno una versión sobre el tema, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta, aunque se conoció que también el régimen ha ordenado una revisión de esas decisiones administrativas. Más noticias. En el caso abierto por los chats de Sebastián Yunda, esta mañana rindió versión Cintia Puga, quien trabajaba en el despacho del alcalde de Quito en disputa. Negó que haya algún ilícito en los chats que intercambió
con el hijo de Jorge Yunda. Jacqueline Rodas nos informa. La versión se extendió por más de 2 horas. Cintia Puga, quien fue funcionaria del despacho del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dio detalles de los chats que intercambió con su hijo, Sebastián. La defiende David Mesa, quien también es abogado del alcalde. A ver, la información que le compartí al hijo del alcalde, el uso que él lo haya dado a la información ya es de entera responsabilidad del señor Sebastián Yunda. Ella es una coordinadora de agendas, no existe ningún tipo de participación en ningún proceso de contratación pública. Estoy a la espera de un juicio justo, transparente, donde brille la justicia. Prefiero mantenerme de esa manera. Acudió Cristian Hernández Yunda, sobrino del alcalde, quien también es procesado. Tengo un dispositivo electrónico, estoy presto a colaborar con la justicia. Esos supuestos chats fueron difundidos al público y hoy son parte de una investigación previa reservada. Sin embargo, este caso, abierto por posible asociación ilícita, no tiene reserva. Ya está en etapa pública de instrucción fiscal. A la versión también asistió el abogado de Sebastián Yunda, quien dejó claro que la Fiscalía no ha formulado cargos en contra de su defendido. No está aún procesado, Sebastián Yunda aún no se encuentra procesado. Y es admirable que siga con una orden de detención cuando no está procesado. Hasta el momento hay 6 procesados con medidas alternativas y se busca a Sebastián Yunda y a su tío César Yunda, quienes tienen orden de captura. Llegaron a Guayaquil los primeros cargamentos de medicinas compradas por el Ministerio de Salud para abastecer a los hospitales de la red pública. Pero William nos informa que afuera de los hospitales siguen las quejas y los reclamos por falta de medicinas e insumos para los pacientes. A la bodega del Ministerio de Salud en el sur de Guayaquil llegó un camión con cajas de medicinas que según las autoridades son suficientes para abastecer a los hospitales públicos, aunque no precisaron a cuántos ni a cuáles. El viceministro de Atención Integral de Salud, Miguel Moreira, dijo que llegarán más en esta semana y con eso cubrirán las necesidades por los siguientes 2 meses. Hay fármacos oncológicos, fármacos para enfermedades raras, catastróficas, vitales, antibióticos y también para patologías crónicas, pero que tienen riesgo de complicaciones severas. La ministra de Salud, Jimena Garzón, mencionó que siguen solicitando más medicinas a los proveedores y que si en el país no encuentran, harán los pedidos a empresas extranjeras. Pero ¿cómo evitar que este cargamento caiga en las redes de corrupción dentro del sistema de salud? Aseguró que eso ya lo tienen resuelto. Desde que entramos al ministerio estamos haciendo auditorías constantes para determinar qué medicamentos tienen, qué insumos tienen, cuántos han salido de bodegas, cuántos tienen en las bodegas. Esta tarde también fueron a entregar medicinas al Hospital Abel Gilbert en el sur de Guayaquil. Son para tratamientos oncológicos. Pero afuera de esta casa de salud sigue la desesperación por falta de medicamentos e insumos. Marta padece cáncer y salió de este hospital desconsolada y rumbo a su casa porque ya no tiene para comprar la receta y así no puede continuar su recuperación. ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Aquí es una... Usted viene a las personas cómo están aquí, las que hacen quimio, radioterapia, cómo están. Qué tristeza, señor. Y no es un caso aislado. Nos encontramos con decenas de personas angustiadas por la escasez de fármacos, insumos y exámenes de laboratorio. No hay medicina, señor, no hay medicina. ¿Qué tiene que comprar? Y tampoco exámenes, no están haciendo todos los exámenes como para diabéticos y para otras cosas más. Mientras las autoridades prometen resolver este problema de desabastecimiento y corrupción dentro de los hospitales, afuera los familiares de cientos de pacientes pasan los días esperando que eso sea cierto. Llaman a juicio a 7 personas por el asesinato del comunicador Efraín Ruales, registrado el pasado 27 de enero en el norte de Guayaquil. Entre los procesados están los señalados como autores materiales, coautores y cómplices. Sin embargo, la Fiscalía abrirá una nueva investigación para determinar a los autores intelectuales. El juez a cargo del caso, Reinaldo Ceballos, dio más detalles de la resolución por el delito de asesinato. Este es procesado en calidad de autores, coautores, cómplices del delito de asesinato con las agravantes 2, 3, 5 y 8. ¿Podría llegar a una pena de cuánto? Hasta 40 años sumadas todas. Yo ordené que la Fiscalía obtenga las copias respectivas
e inicie una investigación previa para determinar por cuerda separada la participación de quienes son autores intelectuales. La provincia de Santa Elena fue escenario de un nuevo caso de sicariato. Según los primeros indicios, los asesinos habrían disparado 7 veces contra un hombre, esto es en La Libertad, a plena luz del día. Carolina Pilco describe esta muerte violenta que llenó de temor a los habitantes de esa zona. Vistiendo trajes de bioseguridad, agentes de criminalística analizaban la escena del asesinato en el sector Virgen del Carmen, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Aglomerados detrás de la cinta de seguridad, decenas de vecinos observaban la tragedia, que ocurrió pese a que la noche estaba muy lejos de comenzar. Según las primeras investigaciones, los sicarios habrían disparado aproximadamente 7 veces contra el hombre. Un mortal ataque que llevó dolor a este barrio de la península. Los agentes se llevaron el cuerpo como parte del procedimiento y los vecinos se quedaron a la espera de que la justicia identifique a los culpables. Bueno, y antes de despedirnos, les contamos que mañana a las 18 horas en el Palacio de Gobierno serán posesionados los nuevos ministros, según informó la Secretaría de Comunicación, aunque no precisaron cuántos en definitiva serán los cambios que el presidente decida. Todo, amigos, muchas gracias, buenas noches.